¿Cómo se cría a alguien que va a cambiar las reglas del juego? ¿Se nota desde chico cuando hay talento o el camino se va haciendo al andar? Nosotras somos Emilia Frigerio y Violeta Santamarina. En Madres de salimos a buscar la palabra de las mujeres que mejor los conocen. Las mamás de algunos de los argentinos más destacados del deporte, la cultura, los negocios y la vida pública. Charlamos con ellas donde viven, donde crían, donde recuerdan. En sus casas, sus cocinas, sus bares de siempre. No hay estudio ni escenografía, solo una charla real, íntima, llena de ternura, humor y sabiduría. Hoy hablamos con Adriana, la mamá de Pier Paolo Barbieri, fundador de Ualá, la fintech argentina que llegó a ser unicornio. Desde Caballito hasta Harvard, Adriana nos cuenta cómo fue a acompañar a Pier en su curiosidad, su pasión por la historia y su impulso emprendedor. Buen día, Adriana. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos en esta casa soñada. Y estamos con Adriana, el origen de Pier. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Pier? En realidad, Pier iba a ser Fiorella porque su papá y yo creíamos que iba a ser una niña. Así que en realidad iba a ser Fiorella, pero bueno, apareció Pier y bueno, como Franco es italiano, quiso ponerle un nombre italiano, cosa que a Pier también le dio mucho trabajo porque una de sus primeras preguntas cuando empezó a escribir, vino un día muy angustiado del colegio con sus manitos en el bolsillo del guardapolvo y con cara medio de puchero y un poco enojado, decía: ¿por qué tengo un nombre que se escribe tan largo? Los otros se llaman Luis, Pedro y yo me llamo Pier Paolo, todo junto y nunca termino de escribir. Así que bueno, el origen es de un nombre italiano, ahí arrancó toda la historia. La siguiente pregunta era si era de otro sexo, pero ya sabemos que era Fiorella. Así que... Sí, así pensaba. ¿En qué barrio nació Pier? Pier nació en Caballito, nosotros vivíamos allí. Y la mayoría de su vida escolar transitó ahí hasta que después, a los 16 años, resolvió viajar a Estados Unidos porque, bueno, él quería estudiar en la Universidad de Harvard, así que hasta ese momento vivimos allá en Caballito. ¿Por qué el colegio? ¿Por qué elegiste a qué colegio fue Pier? ¿Cuál fue la decisión? En realidad, cuando Pier era muy chiquito, cuando tenía 3 años y teníamos que optar por un colegio, estuvimos averiguando y nos parecía que la Escuela Argentina Modelo, que estaba en Riobamba, sigue estando en Riobamba y Santa Fe, era el mejor colegio, tenían la mejor primaria que nos parecía a nosotros que podía ser para Pier. A nosotros siempre nos interesó muchísimo el tema del estudio y nos preocupaba mucho que él tuviera profesores muy preparados, que se le enseñara, que se lo ayudara a crecer. Y la Escuela Argentina Modelo nos parecía que cumplía todas esas exigencias. Así que él hizo su jardín de infantes, su escuela primaria y su escuela secundaria. Y le estamos tremendamente agradecidos porque creemos que lo formaron muy bien. Muy bien, realmente. Iba a preguntar orden de hermano, pero es único hijo, ¿no? Único hijo. ¿Lo podrías definir a Pier con una palabra? Al Pier niño, en esta etapa estamos en el Pier niño. ¿Cómo era Pier Paolo? Pier siempre fue un chico soñador. Fue siempre una persona muy activa desde muy pequeñito. Pier nunca se cansaba y siempre estaba con que quería jugar. Sus momentos de descanso después de un día terrible eran dormirse 15 minutos y con eso ya estaba, abría sus ojos y decía: bueno, vamos a jugar. Y tenía unos papis agotados, pero él estaba con pilas como para seguir y seguir. Siempre fue como muy activo, aún de bebé. Y me acuerdo que su pediatra nos decía que los niños se tipifican en bebés tranquilos, bebés medianos y bebés activos. Bueno, el mío era activo de nacimiento. ¿Recordás su comida favorita? A él le gustaban mucho las milanesas. Y además lo que descubrió, a él le encantaban las berenjenas.
le gustaban, y cuando a los 4 años viajamos, porque sus abuelos paternos viven en Italia, entonces cuando él ya tenía 4 años habíamos viajado y la abuela le preguntó qué es lo que le gustaba, y él le dijo seguramente las berenjenas, así que durante 17 días le preparó recetas distintas de berenjena, cosa que por supuesto nunca pude imitar porque nunca pude salir de las 3 o 4 formas de hacer berenjenas, pero su abuela le preparaba su plato todos los días con una variedad de cocina diferente, haciéndole sus platos preferidos. ¡Ay, qué linda! Y a partir de ese momento, obviamente, su comida preferida siempre son las berenjenas. ¡Ay, qué linda historia! ¿Te acordás qué cosas se le delegaban en la casa? ¿Qué te ayudaba? ¿Qué le gustaba hacer? A Pierre le gustaba mucho conversar. Ay, mira. Él se sentaba y él quería como conversar. Él necesitaba su tiempo para sentarse con Franco, conmigo, con su abuela, a conversar. Él necesitaba contar qué hacía en la escuela, necesitaba contar qué hacía con sus amigos, de qué charlaban, de qué no charlaban. Eso es lo que a él le gustaba muchísimo. ¿Qué quería ser Pierre cuando era chico? Mira, nunca definió exactamente qué quería hacer. La gran sorpresa vino en la escuela secundaria, cuando él tuvo a una profesora a la que amó no solamente él, sino toda la familia. Su profesora se llamaba Cristina Rins, le daba historia, y es como que él descubrió en ese 3er, 4 año de la escuela secundaria su pasión por la historia. Y es como que él venía y decía en casa que si uno no sabe historia no entiende el mundo. Y tiene razón. Y ahí es donde es como que esta profesora le abrió sus ojos y es como que fue muy... como que lo marcó. Todas esas clases de historia, él las veía como, lo vivía como con mucha pasión, porque él decía lo que pasa en Asia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa tiene repercusiones acá, tiene repercusiones allá, y empezó a tomar eso como una devoción. De hecho, nosotros cada vez que viajábamos, a Pierre le gustaba introducirse en los museos, revisar los museos, saber qué fue lo que pasó en tal época, qué fue lo que pasó en tal otra, y se hizo de golpe fanático de Napoleón, a punto tal que en los cumpleaños, aún cuando era chico, teníamos que regalar estatuas de Napoleón, los libros de Napoleón. Bueno, ahora... Era muy especial. Adri, ¿cómo es ser la mamá de Pierre? De Pierre Paolo Barbier, de Pierre tapa de revista La Nación, de Pierre ¿cuántos años y creó un unicornio argentino? O sea... Mira, yo te dije que Pierre era un soñador. De golpe, Pierre es una persona, o sea, él en sí mismo es una persona sumamente generosa, muy humilde. Él jamás se cree lo que es. Todavía se sorprende cuando en la calle le sacan selfies, se sorprende cuando en un avión una azafata lo saluda porque lo conoce. Yo creo que él en su interior no sabe exactamente lo que es. Sí sabe lo que quiere ser. Y él lo que quiere ser es un chico sencillo, simple, una persona como todos los demás, donde todavía se sigue sorprendiendo por cosas habituales que ahora le pasan y que antes por ahí no le pasaban. Pero en su interior sigue siendo una persona sumamente agradecida a los que lo formaron. Siempre él habla mucho de sus profesores, de sus amigos. Es muy buen amigo y creo que esas son las mejores virtudes de Pierre como Pierre. Recién decía, bueno, es un unicornio. Contame, describime qué significa ser un unicornio. O sea, ¿cuál es la definición de unicornio? Que es básicamente uno de los tantos logros, pero una manera tangible de identificar lo bien que le fue a Pierre. Los unicornios son las empresas que valen más de $1.000 millones. Esas son las evaluaciones que dan los inversores haciendo una proyección de la empresa de hoy para X cantidad de años para adelante. Cuando él formó su Voilà, en realidad, esto surgió un día que venía de viaje de Estados Unidos y vio la cola de gente haciendo fila para cobrar las jubilaciones y demás. Y esto le afectó profundamente porque decía que no podía ser que
que sobre todo la gente mayor o la gente jovencita no tuviera acceso a algo que fuera más simple y que de golpe los bancos no te daban, o porque eras demasiado grande o porque eras demasiado chico. Y ahí es como que empezó a soñar con su empresa. Y la verdad que cada vez que lo decía, tanto su papá como yo, no entendíamos qué es lo que quería hacer. Sí. No entendíamos absolutamente nada. Y él decía que él quería hacer algo financiero para todas aquellas personas que estaban excluidas del sistema. Exacto. Y la verdad que yo como contadora no terminaba de entender cómo darle acceso a través de un teléfono. Y él decía, pero es fácil, así, es simple, tiene que ser simple. Yo le decía, pero ¿cómo una persona grande va a aprender a usar esto por teléfono? Y él decía, sí, porque si está dentro del teléfono y puede poner los dedos para hacer una llamada, puede hacer sus transacciones por teléfono. Por supuesto, nunca lo entendimos con Franco, pero él siguió adelante con su proyecto. Y ser la mamá de Pierre, sí, del Pierre buen amigo, del Pierre sensible, del Pierre conectado. Yo creo que las mamás, sobre todo, tenemos que ayudar a nuestros hijos a pensar qué es lo que quieren hacer. Y ser la mamá de Pierre es acompañarlo en su camino. Las elecciones que hacen, lo que los chicos eligen, lo eligen porque les sale el corazón, porque lo van pensando, lo van imaginando. Y yo creo que la función de las mamás y los papás es como acompañarlos, sostenerlos cuando los vemos que se debilitan, cuando confunden su camino. A veces hacerlos dar marcha atrás y decir, mira, ¿por qué no repensás lo que estás haciendo? Es como retarlos, a veces uno los tiene que retar y a veces hay que gritarles un poco para que escuchen, porque entran en su mundo y es como que no escuchan. Es alertarlos. Yo creo que eso es ser mamá. Recuerdo una vez a mí, una maestra en jardín, sala de 3 de mi hija mayor, yo le hablaba de yo lo que quería que fuera mi hija, lo que quería, y me miró y me dijo, solo tenés que querer que sea feliz. Me quedó como que fue un balde que alguien te despierta, y a partir de ahí ¿recordás qué te dijo, qué te decían las maestras cuando él era chiquito? Mira, yo tengo una experiencia, un día viene Pierre de la escuela primaria, era chico todavía, sería, qué sé yo, 3er grado, 4º grado, y resulta que viene con la cara marcada porque un chico le había encajado un cachetazo, habían discutido, un chico le tocó un cachetazo y Pierre llegó con la cara marcada. Bueno, por supuesto, mi marido calabrés y yo también, encendidos, fuimos al día siguiente a agarrar a los profesores porque el chico había venido marcado del colegio. Y Pierre decía, no se hagan problema, no pasó nada, no se hagan problema. Más alterados todavía, Franco le decía, pero por favor, ¿qué hiciste? Los profesores nos dejaron hablar. Por supuesto, mi marido calabrés expuso más tiempo, yo también con la furia que teníamos. Y su maestro nos dijo, ninguno de los dos me preguntan cómo quedó el otro chico. A lo que yo muy segura respondí, mi hijo no pega. Y ellos me dijo, no hace falta. Pierre se puso a hablar con el otro chico y le explicó por qué estaba mal pegar, por qué no habían podido conversar, por qué tenían que enemistarse si eran compañeros del colegio. Habló y el otro chico no solo terminó llorando, sino que terminó pidiéndole disculpas, y ni la maestra ni yo resolvimos intervenir. Ellos arreglaron su cuestión, se sentaron y se pusieron a trabajar tranquilamente. A partir de ese momento entendimos que Pierre solucionaba sus conflictos hablando. Wow. Y de alguna manera es lo que hace hoy. Cuando él hoy tiene un conflicto con alguien o tiene algún problema en la empresa o cosas, él lo arregla a través de la palabra. Siempre lo hizo así. Vos me decías que eras contadora, tenías un laburo seguramente, un entorno. ¿Cuándo te diste cuenta que eras la mamá de Pierre? Voilà. O en algún momento... Nunca. ¿No? ¿Nadie sabía? No, o sea, sí. Se sabía y uno trató de acompañarlo en todos sus proyectos, sus ganas de hacer cosas. Pero lo más difícil tal vez era controlar su ansiedad. Es como que todo tenía que resolverse ya ahora, dentro de un mes, tiene que estar todo armado. Y enseñarle a Pierre que un bebé para nacer tiene que transcurrir 9 meses era como difícil.
yo soy de las que tal vez voy llevando las cosas más paso a paso. Pierre es impulsivo, Pierre quiere como resolver todo inmediatamente. Entonces uno trata como de llevarlo en ese lado. ¿Le costó manejar la frustración de chico? Al perder, al no, tal vez era muy bueno en el colegio, pero no tan bueno en deporte y era muy... Yo creo que se enojaba, sí, se enojaba, absolutamente. Cuando algo no le salía bien, se enojaba. Pero después trataba de revertir la situación. Por ejemplo, yo recuerdo que él jugaba en el colegio, jugaban al rugby y por supuesto como él era grandote, lo ponían siempre en una posición donde de golpe tenían que hacer mucha fuerza y a veces eso no siempre le daba demasiadas satisfacciones. Pero bueno, el tiempo hizo que encontrara dentro del deporte lo que sí le gustaba y de golpe eso lo descubrió cuando empezó a correr. Por ejemplo, Pierre corre todos los días 7 u 8 kilómetros, llueve, truene, haya nieve, no haya nieve, él tiene que salir, ponerse su ropa y eso es lo que él usa como una descarga emocional. Él se levanta y tiene que salir a correr y eso es lo que a él le hace bien. Tuvo que encontrar su camino, que de golpe no fue otro tipo de deportes, sino que de golpe fue eso. ¿Fuiste exigente como mamá? No, su papá fue mucho más exigente. En casa había alguien que le exigía. Su papá, por ejemplo, era como que había que comer con los cubiertos, había que aprender a usar todos los vasos. Y tenemos una anécdota porque una vez fuimos al Sheraton cuando él cumplía años, y fuimos los tres a festejar allí su cumpleaños. Y claro, Pierre cumplía en ese momento 6 años y el mozo, nos sentamos, le saca las 3 copas y le trae un vaso. El tipo se ofendió tanto que le dijo al mozo: señor, por favor, me puede traer las copas porque yo sé usar las copas. Bueno, por supuesto, lo usó lo más bien. En el momento que nos fuimos, saludamos al mozo, pagamos y cuando nos íbamos se dio vuelta y le dijo: se dio cuenta que yo no rompí ninguna copa, o sea que como que es negativo. Te lo va a poner de manifiesto. ¿Cómo se crió? ¿De qué se hablaba en la casa? ¿Qué veía Pierre? ¿De qué se conversaba? ¿A qué se le daba valor? Pierre era muy fanático, por ejemplo, de las películas. Sí. A él le encantaba en una época que, bueno, por supuesto no había Netflix, tampoco había muchas cosas de computación, así que nuestras salidas mayormente era ir a ver películas. Tenemos una anécdota que una vez estábamos en Londres y se había estrenado la película Titanic. Ni mi marido ni yo hablamos en inglés y estábamos en Londres. Y Pierre, por supuesto, que quería ir a ver Titanic, se puso sumamente denso. Y entonces, tomamos un taxi y fuimos a ver Titanic, una película de 3 horas hablada en inglés en Londres, sin que los papás supieran hablar. Pero bueno, Pierre dijo: yo les voy a traducir. Tenía 10 años en ese momento. Nos sentamos en fila 5 para que Pierre, sentado en el medio, tradujera Titanic. Ya, era una cosa muy difícil. Tradujo Titanic. Wow. Entonces nos iba explicando la película, y vimos una película de 3 horas. Estábamos en Londres pegados. Después se jugaban muchos concursos entre Franco y Pierre cuando era la época de los Oscar, pues había que ver todas las películas que iban al Oscar y había que hacer el listado de quién ganaba quién iba a ser el primer actor, quién iba a ser la primera actriz de reparto, y eso a él le divertía muchísimo. Era el único día que él tenía casi permitido acostarse a la 1 de la mañana porque tenía que ver el final de la transmisión, absolutamente. ¿Qué crees que vio en vos que lo incorporó a su vida? Yo creo que es el esfuerzo y el amor por el trabajo. A ver, su papá es egresado de Bellas Artes y de él sacó la parte de los sueños. Es como ver una pared en blanco y yo voy a ver una pared en blanco. Y mi marido te va a decir: en esta pared te pongo el celeste del cielo y te pongo el amarillo de no sé qué. Y yo le decía: ¿cómo me vas a pintar una pared de amarillo? Ese es Franco. Sí. Adriana es la que es ordenada con sus cuentas, la que se levanta a determinada hora, va a trabajar a tal hora, volvés a tal hora. Es como más esquemático. Yo soy más el Excel. Sí. Y el amor por el trabajo. Yo fui siempre una apasionada de mi trabajo. Amé mi trabajo
Me dolió muchísimo dejarlo a Pierre chiquitito, pero yo entendía que esos sentimientos de culpa que nos agarran a todas las mamás. Pero bueno, mami, sigan trabajando porque los niños crecen. ¿Vos trabajabas todos los días? ¿Te ibas temprano a trabajar? Claro, y además en una época donde uno no trabajaba como office, o sea, uno entraba a trabajar a una hora y salías a una hora y físicamente estabas adentro de una empresa. Y tenías 15 días de vacaciones nada más. Claro, y tenías que estar en la empresa, no es que te podías ir a otro lado o llamar por teléfono. A ver, no había celulares, en una época de no celulares, entonces a lo sumo tenías un teléfono directo al lado. Pero es más, si vos me decís hoy día, si yo me concentro a trabajar en mi casa, a mí me cuesta trabajar en mi casa, a mí me gusta trabajar en una oficina. Y sí, ¿se parece el Pierre de hoy? Líder, el Pierre que maneja una empresa, que tiene muchos empleados a su cargo, socios a quien reporta, o sea, el Pierre de hoy a aquel Pierre de niño en el colegio defendiéndose contra aquel niño que lo agredió. Sí, se parece. Sí, Pierre no perdió su esencia. Pierre es un tipo muy solidario y siempre lo fue. No perdió su esencia, yo te diría que para nada. Sigue con esa humildad de siempre, sigue siendo el que se sienta y bueno, ahí se cruza de piernas y está contento y sigue siendo el mismo. Me lo anticipaste un poco con la historia, pero cuando estudiaba, ¿qué intereses tenía y cómo llega a la economía, digamos? O sea, ¿cuál es el camino de Pierre a fundar a crear un unicornio? ¿Qué le gustaba? Mira, el tema, la primera sorpresa fue cuando... Después, si quieres, te cuento cómo ingresó en Harvard, que fue toda una época muy, muy complicada para nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo llega a Harvard a los 16 años? Me dijiste que a los 16 años. Sí, a los 16. Resulta que Pierre en la escuela secundaria empezó a hacer debates internacionales. Sí. Promovido por una de las profesoras. Y cuando estaba en tercer año fue a Lima, era suplente. Cuando estaba en cuarto año... Son como, perdón, ¿no? Porque son como como si fueran las Olimpiadas de Matemática, pero las Olimpiadas de Oratoria o de debate. De debate. Perfecto. O sea, primero, para los que no saben, se compite dentro del colegio, después dentro del barrio, después de la región y después a nivel nacional. A nivel internacional. Y después a nivel internacional. No llegué tan lejos. Claro. Entonces ahí era un grupo de chicos que los iban eligiendo los profesores, que primero debatían a nivel nacional y después elegían a los 5 mejores, sí, más 2 suplentes que lo hacían a nivel internacional. ¿Con una problemática que elegían ellos o los profesores? No, son distintos. Ellos se preparan con distintos temas. Perfecto. Y en el momento en el que tienen que ir a debatir, es como que las autoridades, los jueces eligen un tema, se sortea. Un equipo va a favor y un equipo va en contra de la propuesta que ponen. Perfecto. Y hay que salir a defender o no defender tu posición. Wow. En tercer año él fue suplente, fueron a Lima. En cuarto año ya era titular del equipo de debate dentro de los 5. Y les tocó ir a Stuttgart. Bueno, allá fueron, les fue realmente muy bien. Pierre sacó el primer premio a la persona cuya lengua materna no era el inglés. Y cuando vino de ese viaje dijo muy formalmente que a la noche teníamos que cenar todos juntos, eso era con mi mamá y todo, porque tenía que tratar un tema de familia muy serio. Venía complicado, ¿no? Tenía en ese momento 16 años. Entonces ahí nos planteó que él había estado hablando con todos los otros chicos de distintas partes del mundo y todos estaban empezando a preparar sus exámenes internacionales. Para nosotros la primera vez que escucháramos hablar de exámenes internacionales. Y entonces agarró y dijo que él quería ir a estudiar a la Universidad de Harvard. Fue una sorpresa. Me acuerdo que... ¿Cómo reaccionaron ustedes a eso? Yo me quedé al principio muda. Mi mamá dijo que le parecía fantástico, no sabía ni dónde quedaba Harvard, pero dijo, si vos querés hay que hacerlo. Mi marido dijo, ¿qué? ¿Cómo? Y yo dije, no hace falta irte tan lejos. Si podés estudiar en la universidad acá y es lo mismo. Y él dijo, no, yo voy a ir a estudiar a Harvard. Quiero ir a estudiar a esa universidad. ¿Y cómo? Pero para eso me tengo que preparar porque su bachillerato no era internacional, con lo cual tenía que dar exámenes complementarios.
estábamos atravesando una situación económica muy difícil en la familia, muy difícil, con lo ¿Qué cual... año aproximadamente sería? Y estábamos en el 98, 99, 2000. Desencadena la crisis del 2001. Claro, para nosotros, a nivel familiar, fueron años durísimos, fueron 3, 4 años durísimos, y realmente no teníamos los recursos ni para pagarle el viaje de ida. O sea, mucho menos la Universidad de Harvard. ¿Pierre era consciente de la situación familiar? ¿Él sabía que ustedes estaban complicados? Sí. Y yo creo que también es importante que cuando uno atraviesa un problema difícil en la familia, sea de salud, sea económica o sea de lo que sea, cuando uno tiene un problema difícil en familia, yo creo que es importante que los chicos estén al tanto, en la medida de las edades que tienen, por supuesto, ¿no? O sea... ¿Y cómo se hace para, cuál es la manera? Estoy pensando, ¿no? Estaban atravesando una crisis económica, vos tenías trabajo, o sea, ¿qué se demostró en eso? En ese momento lo primero que yo planteé es que no tenemos recursos económicos para que vayas a estudiar a Harvard. Y él dijo, no, ustedes no me entienden. Yo les estoy preguntando si ustedes me acompañan en esto. Le digo, ¿cómo te acompañamos? Me dijo, si ustedes están de acuerdo, el esfuerzo lo tengo que poner yo. Primero tengo que dar los exámenes internacionales, después tengo que inscribirme en la universidad y una vez que entre en la universidad tengo que pedir una beca. Estaba en 4º año, o sea, yo veía de ahí en adelante, yo veía que no había posibilidades económicas, se me puso en la cabeza que yo digo, si le dan una beca... Es más, se lo planteé, le digo, ¿por qué te van a dar una beca llamándote Pierpaolo Barbieri? O sea, a un chico argentino, ¿por qué te van a dar una beca en la Universidad de Harvard donde no te conoce nadie en el país, donde no tenés a nadie conocido en la... No, yo me voy a ganar la beca. Bueno, yo solo quiero saber si me acompañan en este sueño. Yo puse todos los reparos que podía, absolutamente todos los no que se me ocurrieron, los puse y él me dijo, bueno, piénsenlo, porque esto es lo que yo quiero. Qué firmeza. Mi mamá siguió apoyando, yo la miraba como diciendo, cállate la boca, no, por favor, es el único hijo que tengo, ¿cómo se va a ir? Y bueno, le dijimos que por supuesto que sí, que lo íbamos a acompañar. Pero yo seguía poniendo de manifiesto el tema económico. No tenemos acceso a poderte pagar una carrera en Harvard, vivir en Estados Unidos, pagarte el pasaje. El aéreo, tal cual. Todo, era una serie de gastos que no podíamos afrontar. Yo en ese momento tampoco estaba trabajando. Y bueno, y él insistía en que él iba a tratar de conseguir una beca. Mi angustia era, si le daban una beca de un 20%, de un 30%, ¿cómo le decís? No entras porque yo no puedo pagar la diferencia entre esto y $250,000 que cuesta tu carrera. Bueno, estudió muchísimo, estudiaba sábado, domingo. ¿Solito? No, él fue a una academia que los preparaban para hacer los exámenes internacionales y después sábado y domingo le tuvimos que comprar un cronómetro porque él hacía los exámenes de múltiple choice y tienen que durar 3 horas. Entonces se cronometraba y siempre pobre nos venía a decir, sobre todo a mi mamá y a mí, por favor, no quiero café, no me vengan a preguntar si quiero agua, no me digas... No me interrumpan porque cada tanto mi mamá iba y decía, ¿querés un cafecito? Te traigo un vasito de agua y lo cortaba. Así que bueno, y era así todo, así pasó todo su 5º año. Dio los exámenes desde octubre a noviembre, dio sus 4 exámenes, aprobó los 4 exámenes. Le fue realmente muy, muy bien en esos exámenes. Ahí él ya tenía el equivalente al bachillerato internacional. Exactamente. Ahora había que dar el examen para entrar a la universidad. Hizo los exámenes para entrar en la universidad y justo en ese momento se enferma muy grave la mamá de Franco, con lo cual Franco tuvo que irse a Italia, estaba muy, muy grave. Y bueno, suspendió su viaje de egresados, no fue a hacerlo. ¿Por su abuela o por los exámenes? No, por los exámenes. Por todo lo que él tenía que rendir, no podía salir de esa él toma la decisión, el foco estaba puesto Estaba puesto ahí. Y bueno, dio todos sus exámenes y el día 15 de diciembre... Era la fecha en que tenía que entrar un presunto mail de la Universidad de Harvard para saber si había ingresado o no había ingresado. Me acuerdo que nos agarramos los dos muy fuerte de la mano porque el
digamos, el 14 a las 12 menos cuarto de la noche, con un cachitito faltando para el 15, entró un mail y me dijo, entró el mail de Harvard, eran las 12 menos 10 de la noche y bueno, le dije, me dijo, lo abro hoy o lo abro mañana. Le digo, mira, lo tenés que abrir o no vas a dormir. Entonces le digo, mira, agarrémonos de la mano, yo soy muy devota de la Virgen María, entonces le dije, mira, recemos un Padre Nuestro, recemos una Ave María. Y que sea lo que Dios y que quiere. sea lo que debe ser, y así. Bueno, cuando abrió el mail, yo solo recuerdo una sola palabra en inglés que para mí es muy importante, que decía congratulations. Y ahí, bueno, empezó a llamar a sus profesores, empezó a llamar a toda la familia a las 3 de la mañana y seguía hablando con toda la gente. Y bueno, así arrancó su historia en Harvard. Y después de eso, a la semana siguiente ya había pedido él, en ese mail le decía que su número era, él había entrado con el número 584 Sí. de 26.400 postulantes. ¡Wow! Así que entró dentro de la primera camada, ¡Qué orgullo! pidió los papeles para su beca, Sí. le mandaron 17 planillas, hubo que imprimirlas y para nosotros eran todas rayitas porque no había ni fondos comunes de inversión, ni embarcaciones, ni empresas, ni acciones, ni nada, eran todas rayitas. Presentó eso y más o menos a las 3 semanas, 4 semanas, le notificaron que le daban una beca del 100% más el seguro de vida, que era de $3.000. Así que era una beca que era renovable. Si él cumplía, era por año, Sí. pero si él cumplía las pautas de la universidad, se le iban renovando. La pregunta ante toda esa historia es, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué eliges Eso estudiar? fue lo primero que le dije yo como contadora. Dije, por supuesto, se va a recibir de Economista. Absolutamente. No, voy a estudiar historia. ¿Cómo historia? ¿Pero de qué iba a trabajar de profesor en la facultad? Sos muy mamá. Yo pregunté exactamente lo mismo. ¿Vas a ser profesor? No, yo siempre pienso que si uno no entiende el mundo, no puede hacer nada. Bueno, estudio historia. Wow. Así que fue otra sorpresa. Siempre pensábamos en qué iba a trabajar. Me acuerdo que cuando llegó solamente se fue con $3.000 a Estados Unidos y cuando a las 20 días, un mes, estaba haciendo traducciones para el diario Crimson. Él traducía a la noche, se había generado ya un trabajo, él hacía las traducciones, el Crimson es el diario de la universidad, entonces había artículos que estaban en castellano y él a la noche los traducía en inglés. Y después vendía computadoras en la Universidad de Apple. ¿De Apple? Sí. O sea que él tuvo un contacto con Apple cuando Apple medio que recién arrancaba. Exactamente, y él vendía las computadoras y qué sé yo, entonces ya estaba como que tenía sus propios ingresos que eran reducidos, pero como él tenía beca del 100%, se había organizado para comer en la universidad, Perfecto. Vivía en la universidad y eso es lo que le permitía hacer sus trabajos y sus cosas. ¿Hubieras hecho algo diferente con el diario del lunes? ¿Con respecto a quién? Con él, con su crianza, con lo que ves hoy. No. ¿Qué placer? No, yo creo que, te repito, como que creo que en familia, uno cuando se apoya en familias, como que aquel que le pasa algo, sea papá, sea mamá, sea él, están los otros dos para apoyar. Somos formamos como un bloque. Ahora somos 4 porque está casado, así que tenemos una incorporación con Maya, pero me refiero a que yo siento que es así, o sea, así fueron mis padres conmigo y me parece que esto es lo mejor que él puede tener, saber que cuando a alguien le pasa algo, la familia está. Y está para apoyar, y está para criticar, y está para retar, pero está. Yo por ahí, si después de esta charla lo tuviese que decir, sería tu ejemplo de trabajo, pero te lo pregunto a vos, ¿qué crees que hiciste muy bien? Leerle cuentos a la noche y ayudarlo a que aprendiera a soñar. Ay, qué lindo. A Pierre había que leerle un cuento todas las noches y era tan terrible que a veces yo me caía de sueño. Entonces cuando veía que cabeceaba y cerraba los ojitos, me salteaba 2 hojas. Y entonces Pierre abría los ojitos así y me decía, no, mami, ahora viene la parte que dice.
Y se lo sabía de memoria y me quería matar. Pero bueno, había que terminar el cuento porque el tipo se lo sabía de memoria. Pero enseñarle tal vez a soñar y sobre todo a trabajar. Porque yo pienso que sin esfuerzo no hay recompensa. A ver, la mezcla de la pared en blanco con la idea de soñar que se la dio el papá y del Excel que hacía la mamá en la oficina. Es como que es la mezcla de eso. Yo creo que Pierre tiene un alto concepto de lo que es el estudio, el esfuerzo, el trabajo. Las cosas no vienen porque sí. A mí me parece que las cosas no vienen porque sí, es el esfuerzo. Sí. Hay un montón de niños y de personas en el mundo que han nacido con sueños, pero no todos los logran concretar o crear una empresa, una firma como Ualá. ¿Dónde crees que pudo haber estado la diferencia? Ojo, la mamá de Manu Ginóbili me habló del factor suerte, por ejemplo, o el hermano. Yo creo que a veces hay que también saber con quién uno se relaciona. Porque, por ejemplo, en el caso de un deportista es muy probable que haya tenido una excelente influencia un entrenador y que de golpe ha sido el que lo ha sabido conducir o ha sabido sacar las mejores virtudes de esa persona. Yo pienso que Pierre tuvo un gran mentor que fue el señor Neil Ferguson, profesor de la Universidad de Harvard. Ha sido un mentor de Pierre en el sentido de que supo extraer de Pierre las mejores cosas. Y es como que le enseñó el camino de las inversiones o le abrió el panorama de los inversores. Y él después pudo concretar esos sueños a través de esa gente. Él supo explicarle su idea a determinadas personas que son los que lo acompañaron económicamente en el proyecto. De la misma manera que le supo explicar a aquel niño que le pegó un cachetazo, absolutamente, o a vos y a su abuela que él se iba a ir a Harvard, o sea... Eso es lo que Pierre tiene, el poder de explicarle a terceros cuál es su idea y cómo lo va a llevar a cabo, porque él mentalmente, cuando él planifica algo, es como que él tiene del principio al fin, como la película. ¿Cómo? Él tiene el inicio y el final y te lo transmite y lo vende y alguien le cree, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Y de hecho, la empresa hoy tiene casi 6 años, así la formó y así la proyecta. Yo a veces me río porque me dice, estamos haciendo la proyección de ahora para 10 años para adelante. ¿Y cómo sabías lo que insólito en Argentina hacer una proyección de una empresa de ahora para 10 años? Sin embargo, lo están haciendo. Bueno, así trabaja su equipo. Arrancó como suplente en el team de oratoria y terminó siendo el líder y ganó a nivel mundial. O sea, ya fue una característica así, que... Es como la historia de la película. Sí. Tiene su origen, tiene su desarrollo y tiene su final. El tema es cómo lo mostrás y cómo se lo mostrás a los demás. Pero nada se logra sin esfuerzo. ¿Y qué crees que le deja a Pierre al mundo? Además de mucho menos tiempo en hacer un trámite o en cobrar la jubilación. No sé, yo insisto en que por ahí lo que él trata a veces cuando da charlas con su gente o con alumnos, él lo que trata siempre de decir es como que la vida es esfuerzo, es educación y es esfuerzo. Y él siempre ratifica lo mismo. Como que si no hay trabajo, si no hay un trabajo de equipo, porque él siempre dice como que si no hay un esfuerzo de equipo, donde cada cual aporte lo mejor y donde uno tiene que saber escuchar y tiene que saber opinar y escuchar siempre al otro que sabe más. Uno no tiene el total del conocimiento. Creo que eso es lo más importante que Pierre le puede dejar a los demás, el tema de aprender a trabajar en equipo y sacar lo mejor de cada persona. Como mamá, esta es la última, como mamá de Pier Paolo Barbier, unicornio, recién casado, feliz, realizado, habiendo logrado su sueño, habiendo estudiado en Harvard sin una moneda en ese momento. Nada. ¿Qué le dirías a una mamá joven que tiene un niño con inquietudes, con deseos y siente que no se los va a poder dar? ¿O qué le dirías a esa mamá? Primero que aprendan a escucharlos, porque yo creo que cada niño, cada persona viene con su propia historia. Yo tuve Pierre solamente, pero las mamás que tienen 2 o 3, seguramente que los 2 o 3 son totalmente diferentes de uno y nació de la misma mamá y del mismo papá y del mismo entorno. Yo creo que lo más importante es saber escucharlos y después es acompañarlos.
A los hijos hay que acompañarlos, pero no acompañarlos solamente desde el punto de vista físico, porque a veces uno no puede llevarlos acá al cumpleaños, a tal deporte, a tal deporte. A veces no es cuestión de correr atrás de las actividades del chico, sino acompañarlos desde lo intelectual, acompañarlos desde la conversación, desde saber qué pretenden, qué les gusta, qué no les gusta. Yo creo que ese es el camino, es entenderlo, pero de golpe es entender también no solo a tus hijos, es entender a todos los demás, a nuestros amigos, a nuestros parientes, es saber qué le pasa al otro y a través de eso, ayudarlos a canalizar toda su educación, su energía. Me parece que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Adri, por esta charla maravillosa, mágica. Espero que haya servido. Gracias. Ojalá. Gracias por escuchar Madres de. Esta serie fue grabada en los lugares donde estas madres viven, recuerdan y crían. Nos sentamos a escuchar sin apuro a quienes acompañaron sin pedir aplauso, porque vale la pena escuchar a quien estuvo ahí desde el principio. Una producción de La Nación Play.